Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Por heredad. Bendito Señor, disponemos esta palabra en tus manos para que seas tú hablando nuestras vidas. Una vez más, Señor, estamos en ti, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos convence de pecado, justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bien, mis hermanos, ciertamente vivimos en un mundo en donde la gente admira lo fuerte, ¿cierto? Es lo más común, se admira lo más fuerte. Se admira al que impone su voz, al que más grita, ¿cierto? Se admira hoy en día al que no se deja de nadie. Y desde chiquito muchos padres le enseñan a los niños, le dicen: eso usted no se deje de nadie. Si alguien en el colegio usted se la va a dedicar, mire, muéstrele quién es usted, ¿cierto? Eso admira el mundo, eso se admira normalmente en todo lado. Se admira al que responde con fuerza, al que pelea por sus derechos. La cultura nos enseña que para sobrevivir hay que imponerse, defenderse, mostrar el poder, ¿cierto? Pero cuando llegamos aquí al Sermón del Monte, que es lo que estamos estudiando, el Sermón del Monte, todo Mateo capítulos 5 al 7, y encontramos este primer aspecto que se titula las bienaventuranzas, ¿cierto? Y comienza diciendo Jesús, el Rey: bienaventurados los pobres. Y uno dice: uy, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que bienaventurados los pobres? Luego dice: bienaventurados los que lloran. No, ahora sí que nos acabó de completar. Yo vine donde este Mesías a pedirle consuelo, a pedirle ayuda, y me dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres. Bueno, vamos a ver si la próxima de repente nos va a ayudar un poquito. Y venimos acá: bienaventurados los que estamos estudiando hoy. Los mansos. Ay, Dios mío, ¿cómo así que bienaventurados los mansos? ¿Cierto? Qué extraño suena eso para el corazón humano, porque el mundo diría: bienaventurados los fuertes, bienaventurados los violentos, bienaventurados los que conquistan, bienaventurados los que aplastan. Pero Jesús dice: bienaventurados los mansos. Y esta enseñanza, mis amados hermanos, chocaba directamente con la mentalidad del pueblo judío de aquella época. Israel, como lo habíamos visto, vivía bajo la opresión del imperio romano, ¿cierto? Y ellos estaban, como decimos aquí coloquialmente, estaban ardidos con esos romanos. Se la tenían trepada, impuesto para arriba, impuesto para abajo, súbale a la gasolina. Los israelitas estaban hartos, estaban cansados por ese imperio romano. Los judíos estaban esperando un Mesías, sí, pero un Mesías poderoso, un Mesías que se pareciera así como a La Roca, así al actor ese, a un Dwayne Johnson. Ahí estaban esperando un tipo así alto, fortachón, ¿cierto? Los judíos estaban esperando un libertador militar, un general, ¿cierto? Estaban esperando alguien que cogiera a esos romanos y, mejor dicho, chasqueara los dedos y los volviera polvo. Eso estaban esperando. Estaban esperando a alguien que derrotara a Roma y que restaurara políticamente al reino de Israel. Muchos soñaban con revolución. En esa época habían unas guerrillas también que se llamaban los celotes. ¿Sí se acuerdan de Simón el Celote? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto en alguna película? Habían celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Esos guerrilleros, esos que se atrincheraban para poder combatir a estos romanos y recuperar por la fuerza el poder. Estaban esperando conquista, victoria visible, ¿sí? Pero llega Jesucristo aquí, en este punto, y no vino montado en un caballo de guerra como lo estaban esperando. Yo me imagino los judíos esperaban ahí que llegara así, tipo Donald Trump, unos cazas, unos aviones bombardeando. Uy, ese es el Mesías. Buques de guerra, el USS, yo no sé qué vaina.
Estaban esperando ese Mesías, ese Salvador, ese Redentor. Pero no llegó con caballos de guerra. Llegó a Jerusalén montado en un burro. Y todos como que se rascaban la cabeza. Llegó no con un ejército, no vino con espadas, sino que vino humilde. Este Mesías, el libertador para los judíos, nació en un pesebre, caminó entre los pobres, sirvió a los débiles, lloró con los quebrantados y entró a Jerusalén, como les decía, montado en un burro. Tremendo, ¿no? El pueblo no podía entenderlo. ¿Cómo podía ser que este personaje tan humilde podía ser el Mesías prometido? Incluso cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, se burlaban de él. Vamos un momentico allí, Mateo 27, versículos 42 y 43. Miren lo que decían. A otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Tremendo, ¿no? Mire lo que decían, aún en el último momento, cuando él estaba en la cruz. Ellos no podían comprender algo glorioso. La verdadera victoria de Cristo no consistía en bajarse de la cruz, sino en permanecer en ella. Qué precioso, ¿no? Ellos no entendían eso. La gloria de la cruz no consistía en que Jesús se bajara de ella, sino que permaneciera en ella, por amor a ti y por amor a mí. Tremendo, algo muy hermoso. Lo que parecía en ese momento una debilidad era el mayor acto de poder. Lo que parecía una derrota en ese momento, un Mesías derrotado, era una victoria eterna. Lo que parecía humillación era el triunfo del reino de Dios. Como dijo Pablo, y vamos allí, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Vamos allí, mis hermanos. Las Biblias más rápidas del oeste. Bien. ¿Ya lo tienen todos? Pero nosotros, decía Pablo, predicamos a Cristo que crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Precisamente en ese contexto Jesucristo es que viene y habla. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y mis hermanos, esto es lo que nos enseña el Señor, que el reino de los cielos no pertenece a los orgullosos, el reino de los cielos no pertenece a los autosuficientes, el reino de los cielos no pertenece a los violentos, sino a aquellos que han aprendido a rendirse delante de Dios. Y esa es la hermosa enseñanza que el Señor nos da. Una enseñanza radical incluso para el día de hoy, porque aún nos cuesta creer que la verdadera fortaleza se encuentre en la humildad. Como decía, encontramos fuerte al que no se deja de nadie, al que no se la deja trepar de nadie, ¿sí? Ahí se encontramos fuerte. Nos cuesta creer, mis hermanos, que el dominio propio es más poderoso que la agresión. Una persona que se puede controlar, dominarse a sí mismo, nos cuesta creer que es más poderosa. Uy, no, ese se deja de todos, ¿cierto? Eso es lo que se considera. Nos cuesta creer que la paciencia es más grande que la venganza. Tremendo, ¿sí o no? Pero Cristo sigue diciendo, mis hermanos, aquí, bienaventurados los mansos. Y vamos a ver 4 punticos importantes en esta mañana. Primero, ¿qué significa ser manso? Segundo, ¿cómo se ve la mansedumbre en la vida real? Ejemplos bíblicos de mansedumbre. Tercero, ¿cuál es la recompensa de los mansos? Y cuarto punto, vamos a ver,
¿Por qué necesitamos urgentemente la mansedumbre? Miren, mis hermanos, bienaventurados los mansos, y ese es el título de nuestro sermón. El poder de una vida rendida a Dios. Y vamos rápidamente, primer punto, Victícor. ¿Qué significa entonces, primer punto, ser manso? ¿Qué significa ser manso? Bueno, la palabra manso viene de una expresión griega que se dice praos. Digan conmigo, praos. Praos, eso es manso. Y esta era una palabra que se utilizaba para describir algo suave, algo tranquilo, algo controlado. Se utilizaba para una brisa apacible. También, ¿saben qué le decían praos? A un medicamento como relajante. Haga de cuenta, nuestro prado sería la pasiflora, la valeriana. De hecho, écheme un vasito con 3 goticas de valeriana. Eso sería lo que ellos entendían como praos. También, praos representaba en el griego un caballo, miren, allí lo ven en la esquinita, un caballo salvaje que tenía mucha fuerza, pero que era un caballo domado y su fuerza estaba bajo control. ¿Sí lo ven? Un caballo salvaje, pero que fue domado. Y eso es exactamente, mis amados hermanos, la mansedumbre. La mansedumbre no es una debilidad. La mansedumbre es poder controlado. Digan así, poder controlado. No significa ser cobardes, no significa ser pasivos, no significa vivir sin convicciones. La mansedumbre, bíblicamente hablando, es la capacidad de someter nuestras emociones, nuestro orgullo y nuestras reacciones al gobierno de Dios. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Manso es como, yo me acordaba preparando la predicación, me acordaba de un perrito que nosotros teníamos. Se llamaba Killer. Imaginen el nombre del perrito. Un Pitbull Stanford, una cosa así de grande, hermano. Pero usted veía ese perrito y usted le daba miedo. Usted veía ese perro y todos los que llegaban a la casa a visitarnos decían, ay, uy, no, pero espere, ese perro ¿qué? ¿Ese perro me despedaza o no? Pero resulta que Killer, hermano, yo creo que a Killer se nos metían los ladrones y ese perro los lambía, los consentía. Un perro mansito, mansito, mansito. Eso venía un perro chiquitico y le ladraba y él tranquilo. Miren, en cierta medida ese perrito, nuestro perrito, tenía mucho poder, ¿cierto? Un perro musculoso, grande, un pitbull tremendo. Pero miren, estaba bajo control, dominado. No utilizaba su fuerza para atacar. Eso es la mansedumbre. Miren, Charles Spurgeon, y allí ponme la siguiente diapositiva. Charles Spurgeon decía lo siguiente: la mansedumbre no es debilidad, es el poder de Dios puesto bajo control. El que verdaderamente es manso, miren eso, tiene la capacidad de dominar su ira y su orgullo por completo, entregándoselos a Dios. Qué hermosa frase, ¿no? Qué diferente es eso de lo que el mundo enseña. El mundo dice, explota, defiéndete, no te dejes. Ay, yo soy chiquito pero peligroso, ay, ¿cierto? Eso enseña el mundo. Pero Cristo dice, somete tu corazón a Dios. Somete tu corazón a Dios. Por eso mismo Jesucristo representó el modelo perfecto de la mansedumbre. Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos allí por un momentico. ¿Qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras ¿qué? Para vuestras almas. Qué hermoso, mis amados hermanos. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús, miren esto. Por favor, préstenme mucha atención porque esto es único e irrepetible. No vamos a volver a ver Mateo 5:5. Miren, Jesús tenía todo el poder del universo.
Jesús podía calmar tormentas, podía expulsar los demonios. Jesucristo podía resucitar los muertos y aún así era manso. ¿Sí ven? La mansedumbre no significa ausencia de poder o debilidad, sino un poder completamente sometido a la voluntad de Dios. Lo vemos también en su entrada triunfal a Jerusalén, Mateo 21:5, cuando dice, voy a leerlo rápido: decida la hija de Sión, he aquí viene tu rey manso. ¿Sí ven? Mateo 21:5. Y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Víticos, 2 diapositivas atrás. Qué contraste tan impresionante. El rey de reyes entrando en un burrito. No exhibe el orgullo, no vino buscando aplausos humanos, vino reflejando humildad y obediencia perfectas. Y hermanos, esto es lo que confronta profundamente a nuestro corazón. Porque muchas veces, mis hermanos, queremos tener razón antes que tener la mansedumbre. No, es que es mi punto. Dice la esposita, no, es que él la embarró, entonces no, yo tengo la razón y no. Y se voltea para el otro lado a dormir o vaya para el sofá porque yo tengo la razón. Allá a dormir con los zancudos. ¿Sí? Queremos tener razón antes que tener mansedumbre. Queremos ganar las discusiones antes que glorificar a Dios. Queremos responder rápido antes que responder con gracia. Pero miren lo que dice Proverbios capítulo 16. Discúlpenme, mis hermanos, hoy los estoy dando un paseo por la Biblia. Proverbios capítulo 16, versículo 32. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu del que el que toma una ciudad. Miren, hermanos, controlar el corazón requiere más fuerza que conquistar territorios. Y lo vemos, miren, poniendo este ejemplo ahorita de lo que sabemos que ha pasado con nuestra nación hermana, Venezuela, Miren, un presidente muy poderoso, muy fuerte, con buques de guerra, con aviones, con drones, con ejército, con la flota más grande del mundo, ¿cierto? Vino y conquistó, ciertamente, conquistó esa nación, sacó al presidente, todo eso, ¿cierto? Fue, hizo guerra allí. Pero miren, ustedes examinan y en sus redes sociales, en sus tweets y toda esa cuestión, ¿cuánto le ha costado muchas veces controlar su lengua? De repente ha dicho unas cosas y no las ha podido hacer, ¿sí? Se metió en otro conflicto y pues ha tenido la cosa complicada, ¿cierto? Miren, es más difícil controlar nuestro corazón y nuestra lengua que controlar un territorio, conquistar un país. Qué tremendo, ¿sí lo ven? Tremendo. Y seamos sinceros, mis hermanos, ahí es donde precisamente fallamos muchas veces. Nos alteramos en el tráfico. Ay, eso estamos en el semáforo y mejor dicho, a la que primero salga picado, ¿sí? De repente alguien nos cerró y uy, este bendito, y es que ya bajamos la ventana y que se quede mirándome para que sepa quién soy yo. Y a veces fallamos al Señor, se nos olvida que detrás de la motico dice Jesús te ama. Tremendo. Nos airamos, nos alteramos, nos impacientamos en el tráfico, ¿cierto? No, nos pasa. Respondemos mal en la casa. Mi hijo, lave la loza. Es ahorita más tarde. Mi hijo, ¿por qué puso la toalla ahí? No me venga a molestar. Respondemos mal en casa muchas veces. Nos irritamos muchas veces también por comentarios pequeñitos. Nadie nos puede decir nada. Parecemos fosforitos, ¿verdad? Nos desesperamos también cuando alguien nos contradice, ¿cierto? Pero mis hermanos, allí es donde el Señor nos llama a tener una mansedumbre que se vuelva práctica. Porque la mansedumbre no la demostramos solo en la iglesia. Santo, 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 dicen, ay, tan bonito ese hermano como adora a Dios. Qué lindo como canta, ¿cierto? Pero de repente
en otros contextos, ¿cierto? Ya nos conocen porque de manso no tenemos nada. Mis hermanos, la mansedumbre, el Señor nos llama a esto, a demostrarla en el hogar, en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos de repente en la iglesia que puedan ser difíciles, con el jefe complicado, ese jefe que, ay Dios mío, es que me la tienes pero trepada, ¿sí? Incluso, mis hermanos, mansedumbre cuando alguien nos pisa el pie en el Transmilenio. Mansedumbre, mansedumbre, mansedumbre y mansedumbre, porque esa es la muestra y la evidencia de que somos parte del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? La reacción natural es responder con enojo, ¿cierto? Pero la mansedumbre de la que nos habla Cristo nos enseña a detenernos y decir: Señor, ayúdame a dominar mi espíritu. Como dicen las abuelitas, que salga lo malo y que entre lo bueno, que salga lo malo y que entre lo bueno. Eso es, mis amados hermanos, la mansedumbre. Requiere también soportarnos. Vamos un momentico, Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Miren lo que dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego, miren, leamos, hermanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre. ¿Pero qué? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, hay que soportarnos. Y dice la hermanita: hermano, pero es que yo no me aguanto ni a mí misma. Mi hermana, espérate, tranquila. Pídele al Señor dominio propio, esa mansedumbre que todos necesitamos. Amén. Que la mansedumbre produce paciencia. La mansedumbre produce perdón. La mansedumbre produce dominio propio, produce gracia hacia otros. John Owen, uno de los puritanos, muy antiguo, ¿sí? John Owen dijo: la mansedumbre es la disposición de un corazón que ha sido domado por Dios. Y esa es la pregunta: ¿ha sido tu corazón domado por Dios? ¿O todavía vivimos como potricos salvajes? Como esa novela, Gata Salvaje. ¿Todavía vivimos así, en el viejo hombre? ¿O nuestro corazón ha sido domado por Dios? Ay, pero se la han visto. Ay, Dios mío. Mis hermanos, podemos asistir a la iglesia, podremos conocer toda la doctrina y aún así vivir dominados por el orgullo, por la ira y por la autosuficiencia. Pero cuando Cristo gobierna el corazón, allí comenzará a producirse la mansedumbre. Y vamos a ver, mis hermanos, ejemplos rápidos de mansedumbre en la Biblia. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Eso, mírenlo allí. Con muñequitos, ahí vamos, miren, hermanos, ¿sí? ¿Cómo nos consentimos? El primer ejemplo que encontramos en la palabra de Dios de mansedumbre fue Abraham. Por allí en Génesis capítulo 13, versículos 5 al 9, encontramos algo impresionante. Surge un conflicto, no sé si recuerdan, los que se han visto las películas en Semana Santa también, echen memoria a su merced. Había un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, ¿sí se acuerdan? Bueno, Abraham tenía el derecho de escoger primero la tierra. Él era el patriarca. Él era el que se le había dado la promesa a Abraham. Pero sin embargo, ¿qué le dice? Leámoslo rápidamente. Mira, vamos allí, Vitícor, desde el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham
y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Miren, Abraham tenía toda la potestad y el poder porque a él se le había entregado la tierra prometida de escoger. Él le hubiera dicho: uy, miraba para la izquierda, allá, el peladero. Pasaban, era puros cactus y plantas de desierto. Miraba a la derecha, tierras verdes, pastos, agüita. Él tenía el derecho a escoger, pero ¿qué dice? Lot, escoge tú. Eso es mansedumbre. Y evidentemente Lot escogió la tierra que parecía lo más bonito, la planicie, y por allá Abraham lo dejó por allá en los riscos, en las lomas, en los acantilados, lo dejó en lo más maluquito. Lot escogió la tierra que después sería Sodoma y Gomorra. Miren esto. Pero sin embargo encontramos esto en Abraham. No estaba peleando por territorio. ¿Saben por qué? Porque él confiaba que Dios cuidaría de él. Hermanos, aprendamos eso, a no pelear. Nos quitaron, bueno, Dios da y Dios quita. Más se perdió en el Titanic, dicen algunos. Miren, la mansedumbre, mis hermanos, nace de confiar en la soberanía de Dios y que Él es quien nos cuida. Abraham no necesitaba la mejor tierra para que Dios cumpliera sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo, José. Allí lo ven, ahí abajito de la pantallita. José fue traicionado por sus hermanos. A él lo vendieron como esclavo, lo humillaron injustamente, engañaron a su papá, cogieron su túnica de colores, le regaron sangre y le dijeron: mire papá, se comieron al chino los lobos, se lo comieron. Y su papá lloró amargamente. Fue vendido, miren, como esclavo, humillado injustamente. Pero cuando llegó a tener el poder en Egipto, miren, no usó su autoridad para vengarse. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. Miren un momentico, para que vean que no me lo estoy inventando. Miren, no son cuentos míos, fábulas. Es la palabra de Dios. Génesis 50, versículos 19 al 20. Miren, llegan los hermanos de José a pedirle comida porque se estaba muriendo de hambre allá en su tierra. Y José hubiera podido: uy, mire, ahora sí, estos berracos fueron los que me la hicieron cuando estábamos pelados. Ahora sí me voy a desquitar esta espinita, ¿no? ¿Qué dijo José cuando los tuvo de frente? Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Qué tremendo! José entendió algo profundo: la justicia le pertenece a Dios. La justicia le pertenece a Dios. Y si tal vez muchos de nosotros hemos tenido ese contexto, que nos han traicionado, que nos han hecho la judía, que nos han jugado doble, que hemos sido heridos, el Señor también trae esta enseñanza y nos dice: responde con mansedumbre, porque mía es la venganza y yo daré el pago. ¿Cuántos dicen amén? La mansedumbre, mis hermanos, renuncia a la venganza porque confía en el gobierno soberano del Señor. Y vamos al siguiente ejemplo, Moisés. Mírenlo allí, bien ejemplificado. Números capítulo 12, versículo 3. Tranquilo, mis hermanitos, ahí vamos escudriñando la palabra. Números 12:3. Miren lo que dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ustedes saben quién escribió esto, ¿no? Moisés. Bueno, tenía un buen concepto también. Y recordemos que era inspiración del Señor. Moisés, aquel varón muy manso,
más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y esto es impactante porque Moisés no era un hombre débil. Miren, Moisés se le enfrentó al faraón. Moisés lideró toda una nación. Moisés confrontó el pecado de los egipcios, pero siempre lo hizo dependiendo de Dios y no de sí mismo. La mansedumbre, mis hermanos, no elimina la firmeza. La mansedumbre lo que elimina es el orgullo, no elimina la firmeza. Tú puedes ser claro, puedes tener tus convicciones claras, puedes, como decimos aquí, cantar la tabla, pero con mansedumbre. No se trata de quedarse callados, no se trata de no hablar, de no decir. ¿Sí? Dice por ahí, manso pero no. Ah, sí se lo saben, eso. De eso se trata. No de quedarse callados, sino de tener esa confrontación, pero dependiendo de la fuerza de Dios y no de nuestra fuerza. Cuando hablamos con mansedumbre. Otro ejemplo rápidamente, David, allí lo ven también abajito. David tuvo múltiples oportunidades para matar a Saúl. Recordemos cómo era Saúl con David. Lo perseguía, lo quería matar, ¿sí? Le tenía envidia, le tenía resentimiento, le tenía celos. Decía, uy, no, es que en qué momento fue que se me levantó este muchacho aquí. Me quiere correr la butaca del reino. Ese es el contexto. Saúl, persígalo, persígalo, persígalo. Y humanamente todos habríamos razonado, incluso los que estaban con David en una oportunidad, miren la imagen. Él llega y se encuentra allí y está Saúl ahí dormidito. Uy, ahí era la oportunidad, era solamente un cuchillazo y adiós. No tenía que hacer nada más. Y muchos en ese momento, hazlo, tú puedes, mire, defiéndete, acaba con tu enemigo. Tal vez le estaban gritando a David y tal vez como nos han podido decir a nosotros. No falta, ¿cierto? No falta los que le alientan a uno los humos. Uy, sí, ay, ¿cómo así? ¿Y verdad? ¿Y usted por qué se dejó? ¿Y usted por qué no le dijo nada? ¿Y usted por qué no lo demandó, denunció? ¿Por qué no lo metió preso? ¿Por qué no lo llamó al de la moto? Así en ese contexto se encontraba David, ahí. Pero ¿qué dijo David en ese momento? Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 5 a 6. Mis hermanitos, esto lo dice la palabra de Dios. No son inventos, no es cuento chino, no es galleta de la fortuna, es palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 5 al 6. ¿Qué dijo David? Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Le cortó un pedacito de la falda, de la túnica, del vestido, eso que se ponía. Y se lo dejó ahí. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Tremendo, ¿no? Ahora, paréntesis, este versículo se ha malinterpretado y se ha utilizado para decir que una persona de repente no puede decirle nada al pastor, de pronto una reconveniencia, alguna cosa, ¿sí? No toquéis al ungido de Jehová. Si ustedes han escuchado eso, eso está mal, mis amados hermanos. Porque aquí ¿de quién está hablando? ¿Quién era ese ungido? Saúl. ¿Y qué significa ungido? Que había sido escogido para ser rey en medio de Israel. No está hablando del super pastor, el super wow, que nadie le puede decir nada. O si somos cristianos y alguien del mundo nos va a decir algo, no toquéis al ungido de Jehová, yo soy cristiano, si usted se mete conmigo sabe que le va a ir re mal y re mal. No, ¿sí ven? Miren, cómo nos lleva este concepto también a ser más mansos. ¿Sí ven? Bueno, volviendo otra vez aquí a nuestro punto. David prefirió sufrir injusticia antes que actuar fuera de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que David matara a Saúl. Incluso Saúl, ¿cómo murió? Él mismito se mató. Se acostó sobre la espada y así murió Saúl. Y su escudero también. Miren, el Señor finalmente obró la justicia que tocaba hacer, no David. ¿Sí ven lo hermoso?
Y eso nos enseña algo precioso, que el Señor en su tiempo obrará justicia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor obrará justicia. No tomemos eso por mano propia, seamos mansos, no nos venguemos nosotros mismos. Más adelante, mis hermanos, cuando Simei lo maldice públicamente también, David vuelve a responder con mansedumbre. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Segunda de Samuel 16, 12. Miren, David, manso, era un mansito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Samuel 16, 12. Quizá mirará mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Tenía un personaje, Simei, lo maldice, lo trata mal, lo escarnece. Y David dice, no, quizás el Señor tome sus palabras, ¿sí? Y más bien el Señor me va a bendecir más. Entre peor me trate, más el Señor me bendice a mí. Miren, si ven cómo el concepto cuando confiamos en Dios cambia la perspectiva por completo, porque buscamos su gloria. Qué corazón, amados hermanos. David entendía que Dios seguía teniendo el control aún en medio de su dolor. Y el último ejemplo que vamos a poner, Pablo, el apóstol Pablo. Pablo era brillante, ¿cierto? Pablo, el apóstol Pablo, era uno de los más preparados. Escribió aproximadamente 14 cartas del Nuevo Testamento. Era brillante, era estudioso, era pilo. Era preparado, decimos aquí. Pablo era más preparado que un yogur, pero también era tremendamente usado por Dios. Y aún así, mis hermanos, dependía totalmente de la gracia divina. Filipenses 4:13, ese ustedes se lo saben. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo en Super Pablo. Yo, mejor dicho, yo soy el más avispado de los avispados, ¿no decía eso Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y en qué contexto lo estaba diciendo? ¿Qué decía Pablo? Versículos anteriores de ese capítulo 4. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, en enfermedad, con salud. Sé tener mucho y sé tener poco. Para todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ven, ese es el ejemplo de la mansedumbre cristiana, que reconoce que sin Cristo no soy nada. Necesito a Cristo. No puedo vivir sin Él en todo tiempo. Y vamos ahora hacia ese tercer punto. Entonces, ¿cuál es el resultado de ser mansos? Volvamos otra vez. Mateo capítulo 5, versículo 5. Vamos atrás, mis hermanitos. Mateo capítulo 5, verso 5. ¿Qué decía? Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Díganlo todos, mis hermanos, fuerte. Este es el resultado de ser mansos, porque ellos recibirán la tierra. Heredaremos la tierra en dimensión presente y en la futura. El Salmo 37:11 decía: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de pan. Mientras el mundo vive desesperado por conquistar, por competir, por controlar, los mansos descansan en las promesas de Dios. La mansedumbre, mis hermanos, trae paz al corazón. Ese es el resultado, porque el manso ya no vive tratando de defenderse completamente en su ego. El manso ya no necesita imponerse todo el tiempo, ya no necesita demostrar superioridad. El manso descansa en Dios y Cristo es su herencia. Cristo es la herencia del manso. Pero además esta promesa apunta al reino eterno. Desde Génesis, Dios había dado dominio al hombre sobre la tierra. Pero recordemos, el pecado original, todos caímos en Adán, por cuanto entró el pecado en un hombre, entró la muerte a todos los hombres, ¿cierto? Ahora Cristo, mis hermanos, ha prometido una restauración completa para su pueblo. Dios quiere restaurarlo todo.
Dios quiere restaurarlo todo, lo presente y lo futuro. Y los mansos heredarán el reino de Dios. No los orgullosos, no los arrogantes, no los violentos, los mansos. Amén. Heredaremos la tierra. Una verdad muy profunda. Solamente un corazón rendido puede disfrutar verdaderamente las bendiciones de Dios. Ser mansos nos permite ver la creación con gratitud, nos permite disfrutar de la paz de Dios. Ser mansos nos permite descansar aún en medio de este mundo caído. La mansedumbre nos ayuda a descansar en el Señor. Uy, pero es que, hermano, usted se nota que no mira las noticias. Es uno prende el televisor, City TV, uy, que mataron, robaron, hicieron, mejor dicho, saquearon. Este mundo patas arriba. Uno mira en las redes sociales, gente que se cree en gatos, perros, conejos, jirafas, ¿sí? Pérdida de identidad, un mundo caído, vacío. Y usted puede decir, ¿cómo podemos descansar, mis hermanos? A través de la mansedumbre, porque la mansedumbre representa una confianza absoluta en el Señor. Yo tengo, y hay alguien que está peleando por mí. ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que va a restaurarlo todo. Hay alguien que está obrando desde ya y tiene unas promesas eternas para cada uno de nosotros. Hay un Señor que tiene grandes promesas para nuestras vidas y que nos llama a ser mansos porque Él tiene una tierra prometida como herencia y desde ya la disfrutamos en Cristo. Nuestra mayor herencia, recuerden mis hermanos, es Cristo mismo. Y así terminamos con este último punto, este último aspecto. ¿Por qué necesitamos ser mansos? ¿Por qué? ¿Yo qué gano con ser manso? Pastor, yo he sido manso mucho tiempo. Bueno, yo ya he sido manso demasiado ya. Creo que he sido ya extremo, mensito. ¿Y qué he ganado con eso? Que me la dediquen, que me la trepen. Me he ganado un poco de gente que no me respeten, ¿cierto? No he ganado nada con ser manso. Bueno, la palabra del Señor nos habla hoy también. ¿Por qué necesitamos ser mansos? Primero, porque la mansedumbre es una evidencia de que hemos sido transformados por Dios. Salmo 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. La mansedumbre no salva por sí misma, pero sí revela un corazón transformado por Dios. El orgullo y el orgulloso vivirá dependiendo de sí mismo, pero el manso depende de Cristo. Amén. Segundo, porque la mansedumbre es necesaria para recibir la palabra. Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mis hermanos, un corazón orgulloso no va a recibir la corrección, no va a aceptar la verdad, siempre se va a justificar, pero el corazón manso es moldeado por Dios. Aún para leer la Biblia, para escudriñar la palabra, necesitamos mansedumbre. ¿Por qué más? Porque es necesaria para nuestro testimonio. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Muchas veces hemos querido ganarnos al familiar, al vecino, pero oiga, ¿usted por qué no va a la iglesia? ¿Se quiere ir para el infierno, hermano? O a los hijos, levántese a ver, muévase, nos vamos. ¿Qué va a ver? Que se va a perder. ¿Usted cree que yo lo voy a dejar ahí en la casa? No. Vamos a ver. Queremos ganar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, pero sin mansedumbre. ¿Qué dice la palabra? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Con mansedumbre. Yo no sé, yo ya estoy cansado, porque es que mi abuelito, mi papá, él no quiso buscar de Dios, y yo ya estoy cansado. Pero hermano, pero es que a punta de cantaleta no. Porque la obra no depende de ti, la obra depende de Dios. Por eso debemos presentar siempre el evangelio mansos, porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Mire, hermano, usted se puede cansar toda la vida,
orándole ahí, leyéndole la Biblia, empujándole la puerta, embutiéndole versículos a una persona. Pero es el Espíritu Santo el que convence. Por eso tenemos que acudir primeramente al Señor y ganar esas personas en oración, ganar esas personas primero de rodillas, con mansedumbre, predicar la palabra y orar para que el Señor haga producir fruto en esos corazones. Amén. Con mansedumbre. Queremos corregir con dureza, queremos imponer el evangelio agresivamente, pero el orgullo destruye también nuestro testimonio. Qué tremendo, ¿no? Y la última, ¿por qué? Y es la más importante. ¿Por qué debemos ser mansos? ¿Por qué necesitamos ser mansos? Porque esto glorifica a Dios. Romanos 15, del 5 al 7 dice: para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre produce unidad, produce paciencia, amor, gracia, y todo esto glorifica a Dios. Somos mansos porque al ceder, al no querer imponer nuestro orgullo y nuestra conducta y lo que yo digo, y es que lo que yo digo y punto, y aquí el que manda soy yo, ¿sí? Cuando actuamos de esa manera, no estamos glorificando al Señor. Y nuestra vida debe estar enfocada 100% en eso. Buscar la gloria de Dios. En la pelea con la esposita, ¿qué es lo que debe ganar? ¿Mi argumento? ¿El argumento de ella? ¿O la gloria de Dios, que quiere traer paz, ¿cierto? En la contienda con el hijo adolescente, pelado, ¿qué debe primar? ¿Mi argumento o la gloria de Dios? ¿Sí ven? Si toda nuestra vida gira buscando la gloria de Dios, confiando en Él, dependiendo plenamente de su misericordia y de su favor, y sabiendo que Él tiene el control sobre todas las cosas, hermanos, vamos a poder ser los más mansitos de los mansitos. Mansitos, mansitico, dice mi papá. Así, mis amados hermanos, buscando la gloria de Dios. El mundo va a decirte: defiéndete. Cristo dice: confía en mí. El mundo dice: haz valer tus derechos. Cristo dice: rinde tu corazón. El mundo irá siempre detrás del orgullo y del poder, pero Jesucristo seguirá diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.